Bienvenidos a C+, Historias que Suman. Un podcast donde compartiremos historias personales, de finanzas, contables y legales del ramo empresarial, para que apliques lo que funcione a tu propia historia. Hola, bienvenidos a C+, Historias que Suman. Bien, y pues bueno, en este nuevo capítulo queremos platicar acerca de las razones por las cuales nos quedamos en un trabajo tóxico. ¿Por qué nos quedamos en un trabajo tóxico? Fíjate que el tema de toxicidad siempre es pues una palabra que se usa mucho, ¿no? Y ahorita todo es tóxico. Si dices lo que piensas es tóxico, si no lo dices también es tóxico y demás. Sí. Entonces, primero, antes de profundizar o llegar al punto medular de esta plática, pues contextualicemos el qué es un trabajo tóxico, qué podría ser un trabajo tóxico, ¿no? O cuál es esta definición que nos traería a determinar si estamos ante esta situación. Sí, justo. Y creo que en principio, pues hablar de toxicidad solo lo tiene el sustento químico, ¿verdad? Exacto. No estamos hablando de química, estamos hablando de relaciones. Y en la parte tóxica, como ahora entendemos en el contexto que bien mencionas, serían estas conductas que no nos favorecen en nuestro desarrollo personal. Qué bonito. Sí, exacto. Muy bien. O sea, para ser como muy puntuales, como qué podría ser eso, esas conductas. Ok, que no nos favorecen sería todo aquello que nos lastima, que no está siendo afín a lo que nos gusta o lo que deseamos. Que transgrede tal vez nuestra personalidad, nuestra esencia. Sí, nuestros valores, nuestra integridad, que no nos dignifica. Eso sería lo tóxico en contexto a lo que queremos abordar del por qué nos quedamos en un trabajo tóxico, ¿no? Eso sería el tóxico. Sí, entonces, pues contemos una historia que es lo que nos ocupa acá y nuestra esencia de esto. Tú cuéntame alguna experiencia que hayas tenido a través de esta toxicidad, algún jefe, alguna situación, compañeros, o cuéntame. Me voy a poner muy cómoda. ¿Sí? Porque yo tengo muchas historias. Creo que no he tenido como tantos jefes en la vida, pero creo que todos puedo destacar que han tenido su grado de toxicidad, y en relación a lo que definimos en un principio como toxicidad, era entonces cuando ya tocaban situaciones que ya no me hacían sentir cómoda, que ya iban en contra de mis valores, en contra de mi integridad. Entonces, ese es un punto que no había descubierto hasta ahorita que lo estoy acomodando. Ok. Y pues bueno, quiero empezar con el primer jefe de un trabajo formal, ¿no? Porque yo he sido chambeadora desde chiquita. Entonces, de un trabajo formal, que mi primer trabajo fue en un cine. Yo era taquillera en un cine y mi jefe era un señor misógino. Hoy entendemos el concepto misógino. ¿Hace cuánto? Hace muchos años, hace 15 años, no se le daba el mismo peso a la palabra misógino. No había tanta información. Ajá, Y ni ubicábamos. no estaba como tan al alcance, ¿no? Sí, cero. Era como algo normal, incluso. Y nunca le ibas a llamar ser misógino hace 15 años. Solo decías, me trata mal. Ajá, Algo. es que este señor es bien volado. Ya, ok. Pero no había ese contexto. Ajá. Entonces, bueno, yo tenía ese jefe que su personalidad era un varón, que yo tenía 18 años, él yo creo que ya estaba arriba de los 40, y teníamos una relación en donde, y no solo conmigo, pues hablo también como del grupo de personas que tenemos un puesto similar, en esta parte en la que tal cual entendemos la parte misógina, un hombre
que busca cierto perfil de chicas que tengan solo así como conductas muy, muy lindas, y él era un poco manipulador en algunas cosas que no estaban bien hechas, pero como jefe manipulaba las historias que ocurrían para que no se vieran turbias. Como por ejemplo. Como por ejemplo, hoy que ya estoy en este mundo empresarial y que además nos dedicamos a corregir esas cosas que yo viví, recuerdo bien este jefe que hacía mucho fraude en el negocio. Tú como empleado, de pronto no alcanzas a ver que eso Cuando era solo un alcanzas, fraude. ajá, sí. Solo veías como de, pues igual sí le creías, ¿no? Que se iba el sistema. Se iba del sistema y daban tickets manuales. Típico. Típico Así. cuando no estaba tan fiscalizado, ¿ves? Ya. O cosas de este tipo eran conductas, eso en lo laboral, porque digo, no estaría hablando del deber ser. Hoy no es un capítulo de hablar del deber ser fiscal Ni moralidad. ni en eso, moralidad en ese Claro. sentido, sino de cómo nos iban esas experiencias tóxicas. Entonces, ¿qué era lo tóxico? Era una manipulación en principio de, de, de hacer cosas que no eran tan adecuadas, pero hacerte creer que eran eso era adecuado. Y de pronto comprar tu silencio, comprar tu silencio, Ok. comprar tu Sí, silencio. Sí, totalmente. Así. Y conmigo no era tanto, ¿eh? Conmigo yo sabía llevármela con él de manera que sus comentarios de pronto invasivos hacia toquetearte, porque lo hacía. No manches. Tú ponías un límite como de cotorreo, como de ya, oiga, quítese. Y lo tomabas a broma. Pero porque antes no se evidenciaba esto, antes era como, pues una conducta normalísima. Recuerdo que era muy normal. De hecho, había una chica que sí levantó la mano y mencionó que tuvo por ahí una situación no muy grata, y nadie le creyó, como ahora creo que será muy grave. Claro. Pero antes no era así. No me voy a meter en problemas. Pero bueno, esa era el tipo de relación que se tenía en ese primer empleo. Y de todas formas, no era tan tóxico para mí porque yo terminaba de chambear y mi vida seguía. Pero cuando hablamos de tóxico, pues sí tiene que ver con que te vas a tu casa y a veces hasta pesadillas tienes en esas relaciones, que ahí sí tengo otro ejemplo. Y fue en uno de mis empleos ya más grande, ya yo una adulta profesional, en donde 3 veces fueron pocas las que lloré con el director. Y eso no... O sea, que te hizo llorar. Que me hizo llorar, Ya. que me hizo llorar porque... y el director no era mi jefe, era una directora. Era un mando, también era dirección, pero era como dirección general. Ya. Y yo iba a llorar con él porque esta persona del medio, que era mi jefa, era tan tóxica que yo no podía hablar con ella. Ya. Entonces, ocurría hasta que brincaba esa línea. Y en esa experiencia tóxica era sobre todo mucho tema de invalidación hacia los proyectos, las propuestas, pero la invalidación, cada quien sus issues en cómo sientes esa invalidación, pero ahí era el cómo te lo dicen, de forma en el que te sientes herido, transgredido, en el que no respetan tu creatividad. Ajá, es una anulación total, ¿no? Y ahí nos da para hablar también de lo que pasa con el liderazgo en muchas empresas. Y pues bueno, esas creo que han sido como la primera, y esta que no es la última, pero muy cercana ya a etapas más adultas, en donde se sentía. Y esa toxicidad sí me llevó a irme de la empresa, ¿no? Porque no me sentía cómoda con el liderazgo, porque sentía que ya no podía dormir, de no estaba dando el ancho, y no era por las capacidades, era por la forma en la que se me comunicaba, ¿no? Sí. ¿Y tú?
Yo creo que eso que cuentas, bueno, en las dos diferentes historias, una tiene mucho que ver, justo lo acabas de decir, con el tema de liderazgo, pero este, sí es bien importante como identificar varias cosas. Una es las estructuras de las empresas y los métodos de trabajo que tienen, que, ojo, una cosa es la metodología para desarrollar ciertas actividades que a lo mejor tú tienes que alinearte a esa y tienes que continuar, ¿no? Y no cabe posibilidad de que tú llegues a innovar y a hacer este tipo de cosas. Digo, nada más como encapsulando esta parte en la que no es propiamente el hecho de no estoy dispuesto a respetar estos lineamientos, sino más bien, al no estar dispuesto a respetar los lineamientos, yo creo que es tóxico este trabajo. Wow, no, espera, es más bien, es justo, ¿cuál es tu perfil? ¿Para qué te contrataron? Y si en esa contratación te están limitando o te están agrediendo o te están sobajando en cuanto a los conocimientos, a tu expertise, a tu experiencia, ahí sí, ojo, hay que detenerse a pensar, ¿no? Y eso pues también va muy ligado a lo del primero, que tiene mucho que ver con cómo te ve el jefe, ¿no? Cómo te ve, qué impacto tiene tu jefe en tu vida para, efecto, soportar un grado de toqueteo, un grado de transgredir esta integridad o de hacerte sentir incómoda o incómodo, porque hay jefas que también andan así, ¿no? Sí. Entonces yo creo que todo como junto con pegado, como dicen, pero es también puntualizar, ¿no? No es que no sigas un lineamiento que marca la empresa, sino más bien en qué momento tú sientes esa incomodidad, porque hasta tu cuerpo dice, espérate aquí no, ¿no? Entonces, en ese mismo orden y abonando a lo que decías, pues también yo he tenido varias experiencias, este, la verdad es que casi todas muy malas. He tenido jefes muy buenos. Recuerdo mis dos primeros empleos, que fue trabajo de menores, este, donde yo trabajaba, todavía tenía 12, 13 años, ¿no? Entonces, mi primer trabajo fue muy bueno. El jefe que tenía era extraordinario, pues, o sea, era un muy buen jefe. Pero también yo estaba muy chiquita para poder decir qué tan bueno o malo, ¿no? Entonces, pero bueno, los primeros jefes fueron muy buenos. Uno de ellos, pues todavía lo sigo recordando con mucho cariño. Hasta me lo hice compadre después. Bueno, él me hizo más bien comadre de una de sus hijas. Ajá, o sea, me hizo comadre más bien. Entonces, o sea, era una relación muy buena de mucho respeto, de mucha admiración que yo sentía por él, porque pues era un señor, un empresario, y luego tenía como diversos emprendedurismos y era como muy echado para adelante y yo lo veía y además se llamaba como mi papá, entonces yo lo asociaba y pues yo era también una niña, ¿no? Entonces lo asociaba, pero esas fueron las mejores experiencias que tuve como con respecto a buenos trabajos y que no entraba como una parte tóxica. Pero luego entonces llegué aquí a Guadalajara porque, ojo, yo soy de Tepan, soy alteña. Entonces llegué acá a Guadalajara y uno de los trabajos que tuve estuvo bien loco, bien incómodo también en esta parte misógina y en esta parte bien rara. Era una empresa que se dedicaba a vender espacios en Expo Guadalajara. Te vendía espacios, no sé, por ejemplo, iba a haber algún evento, no sé, Expo Mi Pymes, no sé, ejemplo, y tú eras vendedor y tenías obligación bueno, no obligación, tus actividades eran ir a vender a empresas esos espacios para que participaran en esa expo. Entonces, al principio entré y además me pagaban una miseria, que eso es parte de un trabajo tóxico, ¿no? Eso es parte de catalogar un trabajo tóxico para mí. Entonces, supongo, me pagaban 7,000 pesos al mes, me acuerdo. Entonces me alcanzaba para la gasolina, pero el señor, el dueño era de Ciudad de México y yo me acuerdo que me ponía, no, tú ponte a capturar.
ponte a capturar. Y todos los días llegaba y llegaba a capturar y capturar cosas y capturar cosas. Y yo decía, pero ¿en qué momento voy a ganar mis comisiones que me prometieron, no? O sea, y ya yo hablé con él y le dije, a ver, ¿por qué no estoy vendiendo? ¿Por qué no estoy en el campo vendiendo? Y me dice, te voy a decir una cosa, tú vas a salir a vender el día que traigas una minifalda y un escote. Y dije, pues este trabajo no es para mí. Pues renuncio. Y si renuncié. Y si renuncié, pues, o sea, a ese grado en el que, pues, todas las mujeres que trabajaban ahí tenían que irse de esa manera, pues, según él, para vender, ¿no? Entonces, pues eso da coraje y da mucha impotencia. Y eso es un trabajo tóxico, un jefe tóxico, y es una situación que transgrede lo que hablábamos, tus valores, tus principios y tu integridad, ¿no? Y dices, hasta aquí, amigo. Que ahí es importante otra vez en tus valores, tus principios y tu integridad. Esto es algo individual, porque hay personas, hay chicas que no tienen ningún problema Claro. con eso y está bien. Está bien. O sea, Ajá. si les dices, pues si te ponen minifalda y escote vendes y se sienten cómodas, está bien, Ajá. porque tampoco hay que generalizar, ¿verdad? Bueno, digo, tampoco no hay que ser así, hay puritanos, ¿no? Ajá. Pero la verdad es que yo cómo vengo, vaya, de pueblo, de mis costumbres y todo eso, es como de, ¿por qué tengo que vestirme de esta manera? O sea, cuando en mi casa, digo, esas contradicciones de pronto, mi papá decía, no sales si tienes, o sea, una falda por arriba de la rodilla, ¿no? O sea, Ponte tobillera. ajá, o sea, cuando tienes esos mensajes en casa y que te apropias de ellos y que los vives, ¿no? Entonces, de pronto esas situaciones como que te llevan ahí, ¿no? Y desde un trabajo muy bueno en el que, ese fue uno de los últimos, en el que todo iba color de rosa. De hecho, el jefe, para mí era una gran persona, me enseñó muchísimo y trabajé mucho con él, pero también llegaba ese punto en el que, híjole, creo que ya esto no, está como cruzando esa línea, ¿no? Cruzando esa línea que termina siendo muy incómodo, muy, muy difícil de seguir trabajando. ¿Y cuáles son los factores que hacen que te quedes? O sea, eso es importante que lo revisemos, ¿no? Porque así como a lo mejor estos son ejemplos que pasan muy comúnmente, pero la realidad es que a veces hay otros ejemplos en donde son gritos, en donde llega el jefe con el látigo y póngase a trabajar y así, ¿no? Sí. En ese mismo sentido, y cómo te impactan emocionalmente que hasta en el punto en el que sufres ansiedad, que deben de generar una norma para que se pueda regular esto, donde esta norma psicosocial laboral que ha estado muy de auge y que debes de atender estas situaciones por jefes que no saben ser jefes, ¿no? Y que lo único que generan es más inseguridades, más traumas, y pasó con un cliente que no atendió estas cosas y tenía una situación con un líder y entonces no lo atendió y este líder estaba jode una persona que a lo mejor no tiene esta capacidad de poder direccionar los problemas y luego de pronto se mezclan con los propios y se hace una bola de nieve y luego entonces el colaborador se avienta de un tercer piso y se suicida, ¿no? Y entonces dices, ¿hasta qué punto llega esta toxicidad y hasta qué punto tú como colaborador puedes esperar a que detonen algo así y como dueño de una empresa, hasta qué punto tú dices, a ver, pongamos orden en esto, no quiero que nadie le pase esta situación y que no vaya más allá, ¿sabes? Y si me explico. Sí, sí. Y por algo existen las normas. Es Claro. como todas las normas y los reglamentos existen porque hubo alguien que no balanceó las cosas de tal forma que se salen de control, ¿no? Entonces, mejor ponemos reglas, lo normalizamos y entonces Y lo atendemos. ya se tiene que atender. Exacto. Pero justo hay que puntualizar las razones en principio del por qué podemos, o por qué tendemos a quedarnos en estos trabajos
tóxico? Sí, yo creo que la principal, sí, la medular, es la parte económica. La realidad es que nadie trabaja por altruismo, nadie trabajamos por altruismo. A lo mejor muy pocas personas, estos almas libres que tienden más a hacer como la parte artística, que no es que sean almas libres y les guste trabajar por altruismo, sino que pues más bien está como muy mal pagado esta situación, ¿verdad? Pero, y mal valorado, ¿no? Pero creo que la parte medular es el tema económico. Tienes una dependencia y esa dependencia es bien difícil de quitártela, ¿no? Entonces, Claro. Ahí caben todos estos memes en el que dice, ¿y por qué debería darte el trabajo? Porque necesito comer, tengo esta pasión por comer. Ese es un chiste. sí. Sin embargo, justo, o sea, la parte principal del por qué alguien se queda en un trabajo que no está haciéndolo feliz y que tiene un jefe tóxico, pues es porque necesita el trabajo. Entonces, y de pronto se parece a la situación del por qué una relación no se termina, y aquí ya hablando como una relación de pareja, ¿no? Un matrimonio que no se termina porque hay una dependencia económica. Entonces, en medida que somos libres financieramente, pues podemos tomar otra decisión. Pero bueno, esa es la razón número 1. La segunda puede ser una parte de falta de conciencia, falta de conocimiento Sí. y falta Información, puede ser. información de estos temas culturales, de que estamos normalizando algo que no debería ser, que es esta relación con el patrón, Claro. no sea positiva. Que de hecho ahí nada más quiero hacer un paréntesis. Ayer estaba viendo un video de un abogado que explicaba lo que era acoso laboral. Y de pronto uno entiende acoso laboral. Quiero hacer este paréntesis porque el acoso no es propiamente que alguien te agreda sexualmente o te agreda físicamente, vaya, o de una manera pues sexual, ¿no? Sino más bien es esta parte en la que transgrede tus derechos como colaborador. Y este sujeto, este abogado, explicaba esta parte de, pues no sé, una parte importante es que te dejen trabajar sin comer, por ejemplo. No vas a sacar del trabajo y como de lugar. Pues eso es parte de un abuso, ¿no? Entonces, esta parte de, no, pues fíjense que vamos a tener que trabajar 24/7 hasta que nos saquemos esto, o que demeriten tu trabajo, o que ni siquiera lo consideren. O sea, toda esa parte también es parte de un abuso, ¿no? Justo. Y entonces toca este tema del desconocimiento hacia uno, cuáles son tus derechos, Claro. ¿no? Y por qué al revisarlos y que estos no se están cumpliendo, pues es el principio de la toxicidad, ¿no? Sí. ¿Y cuál puede ser el tercero, Jess? Pues mira, el tercero creo que tiene que ver más con uno, también tiene que ver con más los issues que uno tiene, o sea, porque volvemos a lo mismo. Una cosa es que no te gusta el sistema, eso es una cosa bien diferente y que tú sientas como que te están violentando algún derecho, esa es una. La otra es que realmente tú tengas problemas, ¿no? Problemas de que nunca has trabajado si eres líder, por ejemplo, nunca has trabajado con tu ego. Ay, sí. Y nunca has trabajado con tu narcisismo. Entonces, pues ese tipo de cosas es parte de tener issues propios, ¿no? Que no tienen nada que ver con el sistema. Entonces, yo creo que este sería el tercer punto importante de trabajar esa conciencia y luego después trabajar este tipo de problemas propios, ¿no? Sí, y nos referimos a este punto de el por qué te relacionas con ese tipo de personas que ya van como más a un espectro psicológico, ¿no? De tu historia familiar, lo dijiste en tu ejemplo de la buena figura que hasta se llamaba como tu papá.
puedes encontrar en el lado negativo, claro, ¿no? Se llama como mi papá y estoy aquí siéndole fiel a mi padre a través del trabajo, ¿no? Entonces, esos ya son issues personales, Claro. en los cuales también puede ser una razón por la cual nos quedamos allí. Sí, entonces hay que identificar estas 3 cosas que creemos, bueno, creo yo también son importantes y a partir de ahí tomar decisiones, empezar a Exacto. preparar el camino para lo que sea. Como siempre, o sea, cuando tú estás mal en una relación, a veces impulsivamente dices, lo dejo, la dejo, ya me voy y ya se acabó, ¿no? Y entonces tomas la decisión y te vas. Pero luego después, como no te preparaste para irte, entonces pues regresas y regresas a lo mismo. No fuiste a terapia, no hiciste lo que tenías que hacer. Pues adivina, llega el cucaracho, cucaracha y te busca nuevamente. 2.0. Ajá, te busca nuevamente y dices, ay, pues sí es cierto, ya cambió en 3 días. Ah. Entonces, así pasa con el trabajo. Sí, No que ocurre. regreses, sino que te encuentras otro igual o peor. Exacto, porque no lo trabajamos. Y Ajá. justo ahora que identificamos cuáles, como en esas razones, Ujú. en dónde caes, pues la siguiente o lo que ahora hay que revisar es qué podemos hacer para salir de eso. Primero, tenemos que reconocer y visualizar, o sea, identificar que hay un problema real y que no es meramente sensibilidad. Ajá, ¿sabes? O sea, porque también es una situación generacional también. Digo, no, meter otro tema que de pronto así de, ay, me dio feo, ya no quiero ir a Sí, trabajar. sí. Ah, wow, espérate tantito. Sí. Vamos hablando bien y de una realidad, ¿no? Entonces, algo que sí realmente está siendo tóxico, que está siendo invasivo, que está siendo que está contaminando tu vida, tus pensamientos, tus sueños, ese tipo de cosas. Entonces, ya que identificaste, o sea, es reconocer que hay ese tema y luego después a partir de reconocerlo, hay que ver qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Sí, y en esta parte de reconocerlo, está bien separar muy bien la fantasía o la ficción de la realidad, porque podemos justo engancharnos con mi propia percepción versus la realidad, ¿no? Ahí, por ejemplo, una percepción versus la realidad es lo que platicábamos hace rato, que nosotros que vemos el tema de los impuestos, todo lo que tiene que ver con impuestos, y que ves las 2 caras de la moneda, percepción. El patrón de este lado tiene una carga importantísima en cuanto al tema de los impuestos, ¿sí? Carga que tienen que pagar, porque si no, pues se convierte en un asunto muy importante. Y luego versus el colaborador lo ve de otra manera. Entonces, esas son perspectivas. Y hablábamos de eso que de pronto el colaborador dice, no manches, entre más gano, más me retienen. No, ni dicen retienen, Ajá. más me quitan. Más me quitan. Pues bueno, uno es muy, ajá, más me quitan. ¿Quién te quita? Mi patrón me quita. Mi patrón me quita. Estoy muy enojado porque mi patrón me quita mi dinero El 30% de lo que yo gano me lo quita mi patrón. que ni siquiera a veces es el 30, a veces de verdad que a veces es una cantidad importante. No sé, si recibes 1,000 pesos, al colaborador le descuentan 30 pesos, una cosa de esas, ¿no? O sea, pero para él le están quitando, ¿no? Y entonces, en ese mismo sentido, son perspectivas. Ahí alguien puede verlo como una violación de algo, de sus derechos o lo que tú quieras, le están quitando su dinero por el que trabajó, ¿no? Y entonces el patrón del otro lado dice, espérame, es que no te estoy quitando, es una obligación que tenemos, ¿sabes? O sea, yo te lo quito y así tal cual se va para arriba, ¿no? Ni es para Con él. Dios, el SAT. Ajá, o sea, se va, no, más bien Dios no es el SAT, perdón, no, SAT es malo. Es el Bueno, diablo. bueno, el caso es de que son esas perspectivas, el aterrizar una realidad, como dice usted, tampoco no nos vamos a poner a decir de que las obligaciones son malas, ¿no? No. Y que están transgrediendo algún derecho. Sí, y eso no lo podría, el que te quiten de tu sueldo, no le podemos llamar que eso te lo vuelve tóxico. Exacto. Porque ahí entra el punto 2, que puede ser esta parte de la comunicación.
hay que comunicarlo. Ya que identificaste que algo te está haciendo ruido, no te gusta, te sientes incómodo, te quita el sueño, hay que comunicarlo. Sí. Aunque sea verdad o mentira, en este punto hay que tocar la puerta a la persona adecuada. En las empresas, la persona adecuada primera, si no es tu jefe porque estás teniendo un roce, pues puede ser, o si tienen un departamento de recursos humanos, y si no tienen recursos humanos, el compañero al que más confianza le tengas, ¿no? Y que te ayude un poco a entender lo que está ocurriendo y entonces, o acercarte con algún líder, ¿no? Alguien a quien te pueda hacer un poco de reflejo y entienda en el contexto laboral lo que está ocurriendo. Claro. ¿No? Para entonces entrar en la tercera Fase de lo que etapa. podríamos hacer. Sí, yo creo que la tercera fase, que es esto de preparar el camino, es tener un plan B. Este plan B es, a ver, no estoy diciendo que abandones todo lo que tengas, pero sí, como hablábamos que una parte importante de quedarte en un trabajo que no te está beneficiando emocionalmente o que está transgrediendo algún derecho, es esta parte económica, pues amigo, ahorra, o sea, necesitas tener un plan de contención por si hay alguna situación que debas de dejar. Y ahí voy a poner otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo. A mí me pasó que casi al principio de que me vine acá a Guadalajara, otro trabajo tóxico que tuve fue que estaba en una tienda, era una tienda como de ropa, ¿no? Entonces yo estaba como gerente de la tienda. Y esta tienda estaba en el centro de Guadalajara. Y como todos sabemos, bueno, la mayoría de la gente de aquí de Guadalajara sabe que el centro es un lugar no tan bueno para trabajar en la noche o trabajar. Seguro. Es un poco inseguro. Y más para una mujer, es muy inseguro. Entonces, pues yo sufría mucho, ¿no? De que ahí trabajaba y salía a las 9 de la noche, entre que hacer corte, y que no hay estacionamiento y que pues además no me pagaban tanto, entonces pues tenía que ideármelas y luego en la noche me seguían y luego era muy complicado. Entonces yo varias veces estuve pidiendo mi cambio, ¿no? Porque había más sucursales, Plaza del Sol, Plaza Patria, la. Y entonces yo les decía, oye, hay hombres gerentes en otras sucursales, ¿por qué no los mandas acá y a mí me mueves? O sea, está muy riesgoso esto, ¿no? Entonces yo no me podía salir de ahí porque no tenía dinero, ¿sabes? O sea, vivía al día y no, pues era muy complicado, ¿no? Entonces decía, si me salgo de aquí, pues yo ya tengo que pagar lo de la universidad, tengo que hacer esto, lo otro, y era muy complicado el tomar esa decisión. No tenía un plan B, no tenía un plan B, no tenía un auxilio como para decir, pues me voy y tengo para vivir 3 semanas en lo que consigo otro trabajo. No, vivía menos 10, ¿sabes? O sea, vivía menos 3 semanas, ¿no? Entonces, en este plan B es eso, justo, yo creo que siempre el ahorrar te da mucha tranquilidad en muchas cosas, no solamente para esta toma de decisiones, pero esto sí es un factor importante si estás sufriendo en ese empleo, ¿no? Sí. Otro de los plan B, porque también el ahorro creo que es hasta, no todas las personas pueden tenerlo como opción, ¿no? Claro. El ahorro. Pero otro plan B, cuando ya identificaste que en efecto sí está siendo tóxico tu trabajo y ya viste cómo resolverlo y no se dio, el siguiente paso puede ser ya ir viendo estas opciones, ¿no? Desde fortalecer tus habilidades, ¿no? Claro. Porque allá afuera la competencia está ruda, entonces no puedes irte a competir siendo igualito que el promedio porque hay 100 personas que hacen exactamente lo mismo que tú. 100 son poquitas. Sí. Entonces hay que buscar ser un poco diferente. ¿En qué? Desde cómo te vas a presentar en un currículum, la búsqueda activa, todas estas, que a lo mejor hablaremos de eso después, pero este plan B también va de la mano en tu crecimiento en habilidades, Claro. potenciar tus conocimientos, en detectarlos para que puedas todo eso ser tus herramientas para búsqueda de un nuevo empleo, ¿no? Claro. Y como todo, o sea, como ponías el ejemplo de las parejas y que tienes esta dependencia económica, también pasa acá.
cuando tú te preparas, cuando tú estás en constante movimiento interno, vaya, es más fácil el que puedas moverte a un lugar mejor que si estás haciendo lo mismo, practicando lo mismo, pues muy difícilmente las cosas te van a salir diferentes, ¿no? Sí. O te va a caer algo magnífico del cielo, ¿no? No, pues tienes que prepararte para que te caiga esto magnífico, para que esa suerte no sea suerte, sea preparación. Justamente, buscar como todo lo que te ayude a desarrollarte y que te lleve por ese camino a encontrar el lugar en donde no te sientas incómodo y cambie la situación de la toxicidad. Sí, y aquí digo, para cerrar y para ya como muy puntual, este capítulo va en dos enfoques. A mí me gustaría como enfocarlo así, vaya. Dos enfoques en que está la parte en la que podemos tomar lo que corresponde al liderazgo, a ser jefe, y lo que corresponde a ser colaborador, ¿no? Tenemos estas dos vías como completamente diferentes, el empresario y el colaborador. Entonces, nosotros queremos invitarlos a que en cada una de estas partes, si tú estás como jefe, como líder, revises realmente el impacto que estás generando en tu línea de abajo por ponerle así, vaya, pero a personas que están bajo tu mando, para ver cuál es el impacto que estás generando psicológico, emocional, cómo no, económico, productivo. O sea, si hay alguna necesidad que puedas atender como jefe, como líder. Y en la otra parte, o sea, sensibilizar como colaborador, si estás teniendo una situación de riesgo, si estás teniendo una situación difícil, acércate pues a personas que puedan apoyarte, que puedan darte una guía y no solamente de, sí, demándalos, o, no, sino más bien que veas cuáles son las líneas de acción, como lo acabamos de decir. A ver, prepárate, a ver, te ayudo, a ver esto, ¿no? Entonces, esas son las dos vías en las que me gustaría como enfocar esto para que quede como muy claro que va en estos dos aspectos, ¿no? Sí, en la que el propósito sea que podamos coincidir de forma positiva, ¿no? Claro. También que no es que toda la gente sea tóxica o los patrones sean tóxicos, sino buscar desarrollar habilidades de liderazgo también en muchos de estos sentidos y también como colaborador, pues potenciar tus habilidades para que también tus cosas personales puedan ser más relajadas en la vida laboral. Sí, sí. El otro día escuchaba a alguien que dijo, bueno, en un video decía, la plenitud es cuando esta parte, o sea, no hay manera que encuentres plenitud cuando el amor y tu trabajo no están alineados. Entonces, nada más para pensarle, ¿no? Sí. O sea, si tu trabajo es una verdadera locura, ojo, algo anda mal ahí, algo estás haciendo raro o estás en algo que no te gusta. Y lo mismo pasa con el amor. Si no hay amor en tu vida, si no hay pues crecimiento emocional, también algo está mal, ¿no? O sea, Sí. entonces pues visualicemos esto así, ¿no? Así es. Si ustedes qué nos pueden platicar acerca de qué consideran un trabajo tóxico, qué historias han vivido a través de un trabajo tóxico, y pues nos gustaría saber cómo han enfrentado la toxicidad en sus vidas laborales. Gracias, esperamos que estén con nosotros en una historia más. Gracias por escuchar un capítulo más de C+. Historias que suman. Hasta luego. Hasta el siguiente.